En Panamá, una pelea entre migrantes acabó con ataques a policías y el incendio de un albergue. Las autoridades señalaron que los culpables irán a prisión y expulsarán del país a todos los involucrados. Vamos a verlo en la primera nota. En total son unos 45 migrantes a los cuales el Ministerio Público logró que se legalizara la aprehensión luego del vandalismo protagonizado el sábado cuando una pelea de dos mujeres venezolanas por una tolda terminó en una riña tumultuaria y el ataque a piedras de unos 250 migrantes contra 50 funcionarios de migración y del Senafrón que estaban en el albergue. Sin saber qué estaba pasando, simplemente empezaron a tirarle piedras a todo nuestro personal. Lamentablemente les tengo que decir que las personas que están viniendo por ese flujo ya no son personas refugiadas que huyen guerras ni que huyen hambre. Lamentablemente está viniendo mucha gente con récord criminal. Los 45 migrantes entre venezolanos, ecuatorianos y colombianos enfrentan cargos por robo y 39 de ellos por incendiarismo. Se quemaron y vandalizaron vehículos y 11 dormitorios modulares y espacios de oficinas que hacen que las pérdidas superen el $500,000. Según el ministro de Seguridad, además de enfrentar cargos penales, serán sancionados en su estatus migratorio. Estas 45 personas que ayer ingresaron a nuestro sistema penal a través del Ministerio Público y jueces, en la cual el juez dijo que era legal la aprehensión. Si salen culpables, pagarán la condena y después lo vamos a deportar. Los que salgan ilesos, inmediatamente la instrucción es deportarlos a su país, porque no podemos permitir este tipo de acciones. En lo que va del año, más de 73,000 migrantes ingresaron por la selva del Darién de forma irregular. Ello representa 20,000 migrantes más que el año pasado, según el ministro de Seguridad. Es una situación muy complicada la que está viviendo Panamá por el flujo de migrantes a través del tapón de Darién. El año pasado pasó más de 500,000 de migrantes por este paso, que es muy peligroso. Estimaban casi que el 25% eran menores de edad. Y la cifra en lo que va del año ya se está acercando a los 100,000, solamente en esos 3 primeros meses del año. Hay que recordar que es una situación muy compleja porque Panamá es un país pequeño, es relativamente pequeño, no llega a los 5 millones de habitantes. De ahí todos cruzan hacia Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y luego está la entrada hacia Estados Unidos, o sea, la esperada entrada de Estados Unidos. Es un trayecto largo, muy peligroso, pero como señalan las autoridades panameñas, no se trata solamente de personas que están buscando refugio. Han detectado gran cantidad de delincuentes que están dentro de este grupo de migrantes que son los que terminan desencadenando este tipo de ataques, ¿no? De agresiones a las autoridades, el incendio de un albergue, o sea, terminaron prendiéndole fuego a un albergue donde se estaban guareciendo otras personas que estaban en una situación vulnerable, ¿no? O sea, tratando de llegar a Estados Unidos. Y eso se traduce en políticas más drásticas, donde incluso se está evaluando el cierre de la frontera. Así es, hay que recordar que el año pasado Panamá pidió ayuda a los demás países de la región, principalmente una cooperación más estrecha con Colombia, porque todas estas personas pasan por el tapón de Darién en la frontera con Colombia para poder detener este flujo migratorio, ¿no? Estas olas de migrantes, pero nadie les hizo caso. O sea, Costa Rica también está en la misma situación porque finalmente son países que solamente sirven de tránsito. Y como hemos mencionado muchas veces, estas personas cruzan a pie, o sea, no se quedan en estos países un día o 2 días, o sea, demoran semanas en las que van pasando y también tienen muchas necesidades, o sea, necesitan medicamentos, hay mucha cantidad de niños, personas enfermas. Hay muchos niños que pasan solos, entiendo también, ¿no? Así es una situación terrible porque esto ha disparado las cifras del tráfico de niños, al menos en esta región, una situación que ya se había visto en países europeos con la migración de Medio Oriente y cómo habían aumentado estas mafias de tráfico de niños, por ejemplo. Y eso también se está repitiendo aquí en nuestra región. Tráfico de niños, trata de mujeres, donde vemos que las obligan a cruzar, y todas estas organizaciones criminales que trafican con los migrantes, ¿no? Que les cobran muchísimo dinero, que en cada paso fronterizo tienen que pagar nuevamente un cupo, un peaje, que están sometidos a estas mafias, que si no los extorsionan, los matan, los quedan empeñados de por vida. Así es. Y es dramático, y son todas estas organizaciones criminales las que tienen presencia en Panamá, en la zona del tapón del Darién, porque obviamente quieren seguirle cobrando a toda esa gente, ¿no? Así es, de hecho las autoridades panameñas habían denunciado que han detectado estas mafias de migrantes y la cantidad de dinero, o sea, suman millones en ingresos solamente por ayudar, entre comillas,
a pasar a los migrantes por el tapón de Darién. Es una selva muy peligrosa, hemos contado muchas veces las historias que narran los migrantes que han pasado, que ven cadáveres, hay bandas de asaltantes que violan a las mujeres ahí, abusan de los niños. Muchas de esas personas terminan asesinadas, les quitan todas sus pertenencias en esta selva inhóspita y es una situación terrible que merece ya la atención de varios países, pero lamentablemente ninguno quiere abordar esta situación de manera conjunta, ¿no? O sea, cada país implementa sus propias medidas, pero esto necesita medidas conjuntas, medidas de todos los países. Claro, porque es todo un carril, todo un sentido de tránsito y no se aborda cuando se reúnen los presidentes en CELAC, cuando se reúnen en diferentes mecanismos de cooperación, cuando se reúne la OEA, cuando se reúne... No hay una preocupación real de decir, oye, no, ya, creemos algo para hacernos cargo, un fondo donde todos vamos a participar, pero es como que a nadie le interesa la situación. O sea, hay gente muriéndose de hambre, hay gente siendo extorsionada, hay gente siendo separada de sus familias, asesinada, y no parece ser importante para nadie. Así es, hasta que esto empieza a desbordarse en crisis cada vez mayores. Hay que tener en cuenta que muchos de estos países han visto cómo ha aumentado considerablemente su actividad criminal, o sea, la actividad delictiva ha aumentado considerablemente. Las autoridades panameñas, o sea, han sido enfáticas a decir, bueno, están pasando muchas personas que buscan refugio, pero también mucha cantidad de delincuentes, muchos criminales. Y lo que han dicho es que ya han detenido cerca de más de 40 personas, 45 personas por estos desmanes, este incendio de un refugio. Todos van a enfrentar a la justicia, los que sean hallados culpables van a ir a prisión y después de purgar sus penas los van a expulsar. Todos los involucrados también van a ser expulsados. O sea, de alguna manera ya están diciendo, o sea, ya no queremos más migrantes, o sea, ya no podemos con más migrantes y los que cometan desmanes van a ser expulsados. El tema es a dónde los expulsan. O sea, Panamá está entre Colombia y está entre Costa Rica, que es otro país pequeño. ¿Y qué haces? Porque nadie se hace cargo, ¿no? Nadie quiere decir, bueno, yo voy a poner, ni siquiera los de donde son naturales esos migrantes para decir, no, por favor, bienvenidos, les mando un avión, aquí los tengo, acá los cuido. No les importa, ¿no? En el caso de Venezuela, donde vienen muchos migrantes, es simplemente, parece ser irrelevante la problemática. Así es un tema muy delicado